Después de esa estructura viene el macrodiseño curricular. El macrodiseño curricular es coherente con lo que tiene arriba en el modelo. Ese macrodiseño podríamos pensar, por ejemplo, que va en contenidos del aprendizaje. Entonces allí van todos los referentes técnicos del ministerio, desde los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, las matrices de referencia, los DBA, las competencias ciudadanas y las competencias laborales, que en últimas esos son los ejes que nos ayudan. Si uno se remite, por ejemplo, al CIE, esa es la forma como yo lo he visto. Si uno se remite al 1290, el 1290 habla de la formación cognitiva, lo personal y lo social. Entonces uno diría, lo personal lo puedo trabajar desde las competencias ciudadanas o lo social, pero también lo podría trabajar desde las competencias laborales. O sea, herramientas de dónde sacar cosas hay muchas. Entonces, hace el macro diseño, que es el plan de estudios. Ese plan de estudios es coherente. Entonces, el plan de estudios, por ejemplo, ¿qué tiene? Dice una justificación. Esa justificación debe responder a todas las teorías que usted tiene atrás, que es el marco teórico, pero también el modelo pedagógico. Dice, en el plan de estudios está el plan de la suma de los planes de área. Entonces, en el plan de área está la metodología. Usted no se va a inventar otra metodología, sino que va a fortalecer la didáctica desde ese modelo. Entonces dice, si el modelo dice que somos de escuela tradicional, entonces mi didáctica en mi clase es de la escuela tradicional. Entonces la escribo, la busco, que sea coherente. Y luego viene ya el micro, que es el del plan de aula, el proyecto de aula que hacemos ya a partir de esos planes de área y de ese plan de estudios. O sea, es un componente allí fuerte, ¿no?, que aparece allí en el modelo pedagógico. Está el modelo romántico, que eso es más de la escuela soñadora, naturalista, que no sigue. En Cali hay varios, ¿no?, aquí en Cali, como el Colegio Alejandría, por ejemplo, que no se rigen por unos patrones, por unos planes de aula, sino que tienen problemas y resuelven problemas todo el año. Bueno, son unas escuelas totalmente diferentes, ¿vale? El desarrollista, que a veces se conecta mucho con elementos constructivistas, con la parte cognitiva también, ¿no? También tiene su meta de formación, tiene su método, tiene su relación, tiene los contenidos, o sea, todos están en el texto, pero no hay modelos puros en la práctica, ¿oyeron? Cuando se hacen estudios y visitas de las instituciones educativas, no hay modelos puros. Lo importante es que esa construcción tenga una sustentación. Entonces, hay posibilidad que alguien diga yo soy ecléctico, hay posibilidad, pero ese eclecticismo tiene que sustentarlo. Entonces voy a decir una barbaridad, usted podría decir sí, yo soy ecléctico, porque del modelo tradicional he tomado esto, esto y esto, y del modelo constructivista he tomado esto y esto y esto, y del modelo conductual he tomado esto y esto y esto, y le hemos denominado así, punto. Porque este es un maestro, un profesional de la educación, porque está en capacidad de hacer reflexión con su equipo y construir todo fundamental conceptualmente y construirlo, ¿no?, darle coherencia. Pero modelos puros, pues el tradicional, que ya ha dejado de ser puro porque el profesor pone trabajo de grupo, porque el profesor hace juego, porque el profesor ordena el salón de manera diferente, entonces también ya ha perdido como su... Alguien levantó una mano por allá atrás. Sí, dime, profe. Inclusive, buenos días y perdonen, ¿el profe cómo se llama, perdón? Oscar. Yo me apoyo un poco en lo que plantea Oscar porque tengo una preocupación. Y es que yo no sé, el cuento de los modelos pedagógicos pues se convierte a veces en un galimatías. Y creo que de pronto el Ministerio de Educación Nacional, a buena hora, diría yo a buena hora, con la aparición de los estándares básicos de competencia, con las mallas de aprendizaje, con los DBA, pues creo que ya nos dio una orientación que nos permite, no sé si es reorientar
o de construir los modelos pedagógicos al interior de las instituciones educativas. ¿Y por qué le digo de esta forma? Es que ya el ministerio tiró una línea. Ya al ministerio no le importa si es rural, si es urbano, si es nada, porque las evaluaciones son una. Los estándares son unos, las mallas son unas, los DBA son unos. Entonces, al interior de esos, llamémoslos, que los llaman como referentes de calidad, si no estoy mal, subyace dos paradigmas básicos para repensar el modelo pedagógico, que es el paradigma cognitivo y el paradigma sociocultural. Eso ya está claramente establecido. Ahora, lo que nos toca a los maestros es seguir como escarbándole al paradigma, y la tendencia que tiene el paradigma cognitivo, podríamos decir ahí, es que nos está invitando a mirar los postulados de Ausubel desde el aprendizaje significativo, y desde el lado del paradigma sociocultural está invitando a mirar ya a las corrientes neo-vygotskianas como Bárbara Rogoff por el trabajo del aprendizaje situado. O sea, esos elementos automáticamente me permiten repensar nuevamente mi modelo pedagógico. O sea, ya la parte romántica que yo quiero hacer eso, ya pues me perdonan si me equivoco, es de muy buena fe. Pero las orientaciones que me está dando el ministerio son tan, ¿cómo me puede decir? Tan precisas que me está diciendo, utilizando algo que no utilizamos porque no fuimos formados bajo esa tendencia, que era hacer el análisis del modelo para poderlo llevar a la práctica, estudiar diseño instruccional. Nosotros no sabemos diseño instruccional, pero el ministerio muy claramente, bajo la tendencia del diseño instruccional, amparado en esos dos paradigmas, le está situando la clase hasta el maestro, diciendo, usted tiene que hacer esto en la clase. Pero recuerde que lo que subyace aquí es un paradigma cognitivo y un paradigma sociocultural. Es más, les cuento, voy a hablar del área mía, biología y química, releyendo nuevamente la fundamentación de los DBA, por ejemplo, ahí me terminan de amarrar. Y entonces, por ejemplo, Ciencias Naturales está trabajando fuertemente el aprendizaje de Carlos Moreira. Y Carlos Moreira es un constructivista que trabaja precisamente la articulación de Ausubel con otros señores. Por ejemplo, él se atreve a hablar de enseñar con la boca cerrada, de hablar de una didáctica subversiva, y él la llama como una didáctica significativa. Le quitó el nombre del subversivo como para no meterse en líos, porque es que a veces esos nombres que son tan sugestivos nos meten en muchos líos. Eso que me permite ver también que los mismos DBA, la misma fundamentación, me están actualizando los lineamientos curriculares. Por ejemplo, cuando recién empezaron los lineamientos curriculares para el área de ciencias naturales, se hablaba que el objeto de estudio de ciencias naturales es el desarrollo del pensamiento científico. Hoy me están diciendo es el desarrollo del pensamiento científico contextualizado. Miren que me cambió. Y lo mismo si van a releer lenguaje, van a releer matemática, van a encontrar unas modificaciones muy interesantes que se tienen que observar en la práctica. Entonces, la invitación, yo lo hago con muchísimo respeto. Mi invitación es, profe, no le botemos tanta corriente a la cuestión de los modelos pedagógicos y centrémonos en lo que hoy el discurso oficial me está diciendo. La línea es esta. Piénselo desde el paradigma cognitivo y piénselo desde el paradigma sociocultural. Es más, es tan claro el paradigma cognitivo, es tan claro, miren, tan claro el paradigma cognitivo, que cuando usted se pone a leer las mallas de aprendizaje y le dan los DBA, esas conexiones de los DBA que uno lo ve tan bacano, hoy este DBA, por ejemplo, el DBA 1 de Ciencias Naturales se pega con el DBA 4 del grado anterior. Eso al interior de ese cuento subyace algo que se llama el concepto supraordinado de Ausubel. Eso no es simplemente ir pegando, sino por eso es cuando usted, por ejemplo, revisa las evaluaciones del grado quinto de primaria, encuentra que en el grado quinto de primaria a los chicos le preguntan mucho acerca de mezcla, separación de mezcla y todo el cuento, y eso no lo ve en quinto, se ve en cuarto de primaria. Pero cuando usted recoge, es que he hecho dos estudios, cuando usted recoge noveno, le están preguntando octavo, pero bastante de cuarto y quinto de primaria. Entonces cogen los pelos y les dan garrote. ¿Pero qué nos están diciendo con eso? Precisamente es
toda la progresión que tiene y cómo se lleva a cabo en el modelo pedagógico institucional, porque todo está debidamente amarrado. Entonces, vuelvo y repito, y es con mucho respeto, repiensen los modelos pedagógicos desde los dos paradigmas, llamémoslo así, de línea que está tirando el Ministerio de Educación Nacional, que son, lo único que les digo, son excelentes. Porque si yo me voy a parar en la postura del aprendizaje significativo o el de cognitivo, yo tengo que tener claro dónde me voy a parar. No es hacer el disparo que me paré donde me dio la gana. Eso está claramente también definido. En el cultural, en el sociocultural, todo el mundo habla de Vygotsky, todo el mundo habla de la zona de desarrollo próximo, pero le están dando garrotes en el aprendizaje situado, en cómo situar contextualmente el conocimiento. Y por eso nos dicen que una competencia es un saber hacer en contexto. Me disculpa si me… Tranquilo, gracias. Profe. Con el contexto, descripción del contexto y otros elementos que presentan lo que ha dicho. Aquí todo está articulado, pero también quisiera hacer la observación sobre algo. Siempre o hemos estado escuchando sobre el modelo pedagógico situado en el aprendizaje del niño, y todos los modelos, absolutamente todos, son perfectos en teoría, solo en teoría, y todas las teorías son perfectas en teoría. El comunismo es perfecto en teoría, el socialismo es perfecto en teoría, el capitalismo es perfecto en teoría. En la práctica no. Y aquí estamos olvidando algo fundamental que no tienen los autores y que es un análisis que hemos hecho en la institución, y es que en el modelo pedagógico lo situamos en el aprendizaje del niño. Miren, si nosotros seguimos hablando de enseñanza-aprendizaje, tendríamos los genios del país, porque yo no desconfío de los saberes de mis compañeros. Excelentes químicos, excelentes matemáticos, excelentes en lenguaje, en idiomas, pero eso no se transmite, eso no se enseña. El niño aprende a partir de sus circunstancias, contexto sociocultural, y a partir de sus situaciones, y estamos en una situación de posconflicto, niños abusados, niños maltratados, familias desintegradas, padres que no quieren saber absolutamente nada de ello. Si nosotros queremos hacer una propuesta a nivel nacional innovadora, venga, Ministerio de Educación, tenga en cuenta otros factores estructurales para que el niño aprenda y atienda esas situaciones. Se están robando 50 billones de pesos en corrupción, ¿no? Y lo saben y saben cómo se lo están robando. Vea, es que no se puede… No cabe en la cabeza que en una población de 2.500 estudiantes haya una orientadora o un orientador escolar. Debería haber un trabajador social que vaya in situ, que aquí ya lo he escuchado varias veces, pero ¿dónde está el niño? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? Y bajo… Eso hace parte del aprendizaje. Nosotros aquí podemos hablar bellezas teóricamente del modelo pedagógico y suponer cómo el niño aprende, pero en lo emocional, si el niño encuentra un refugio en la institución educativa y encuentra un referente de cuidado en el profesor o en el directivo docente, créame que va a la escuela a otra cosa menos que aprender. Ahora, la propuesta que nosotros hacemos institucionalmente es que desde lo de la emoción se puede aprender mucho y no podemos negar esa posibilidad, pero el ministerio nos está exigiendo unos resultados y hay que atender a esos resultados. Ya nos dimos cuenta hace 10 años que nos están midiendo. Inclusive hace 10 años nos dimos cuenta que nos iban a poner a competir entre instituciones, y eso es lo que estamos haciendo por población, ¿o no? Entonces hay que partir de realidades. Pensemos y exijamos. La educación como estructura tiene muchos factores. Atendamos otros factores que contribuyen con el aprendizaje de los niños, pero si nosotros aquí seguimos hablando desde la dinámica del niño y desconociendo otros factores, créame que eso va a ser un llamado a la bandera. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con el profesor. Miren, para mí es muy importante que todas las personas se recreen en los diferentes modelos. 2, pretender que Colombia sea la más educada de América Latina por unos resultados, realmente a mí me cuestiona fuertemente eso, ¿no? Porque la práctica la hacemos en nosotros y realmente los que estamos comprometidos con la vida
con la vida de estos niños, de estas niñas, de todo el sufrimiento de estas personas, somos los que estamos metidos en la escuela, no es el ministerio que está por allá. Entonces sí es importante hacer unas reflexiones frente a qué hacemos nosotros con una apuesta pedagógica en altos resultados si la gente se sigue matando, si la gente se sigue odiando, si la gente se sigue llena de venganzas. Entonces hay que buscar un sano equilibrio y por eso hay que conocer muchísimos modelos pedagógicos. Es cierto que el profesor ya lo dijo, pero muchos años lo estamos diciendo también todos nosotros aquí. Hace mucho tiempo estamos hablando de los modelos pedagógicos y todavía nuestros modelos patinan. ¿Por qué? Porque es que eso es de trabajo permanente. El Estado nos está diciendo, ya nos dijo, él lo acaba de sintetizar, yo no lo quería hacer, porque yo no comulgo con que ahora nos centramos en lo cognitivo y lo cognitivo y lo cognitivo y el resto de lo humano, la esencia humana. Cuando usted empieza a leer los autores sobre cuál es la tarea de la educación, en ninguna parte le dicen que la tarea de la educación es la persona que más sabe de matemática, español o naturales. Que tenemos que responder, sí, pero hay que buscar el camino para que esa sea la consecuencia. El camino para que esos resultados sean la consecuencia. Pero en última, lo que nos convoca a los maestros es la condición humana. Es la condición humana. Eso es lo que nos convoca realmente en nuestra práctica pedagógica. Y nosotros tenemos que, como profesionales de la educación, centrarnos en la condición humana y ver cómo es que vamos a hacer que aprendan matemática, español o biología y que respondan a lo que tienen que responder, pero realmente es muy personal mi posición, mi apuesta ha sido siempre a la condición humana. O sea, si nosotros trabajamos la condición humana, si nosotros más, les cuento que yo no lo manejo, pero yo creo que la hermana lo puede manejar fuertemente. La pedagogía del siglo XXI apunta a la corriente trascendente, y la corriente trascendente es la corriente espiritual. Lo que pasa es que no estamos formados para eso, pero los grandes autores están apuntando a la corriente trascendente. Entonces, sí es el momento, sí es un momento muy interesante, no para mirar quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad, pero sí para que nosotros nos pensemos realmente como maestros, porque es que la tarea de nosotros es la vida del otro, es la vida de ese niño, y ese niño va a crecer y va a vivir y va a tener sueños, ¿no? Y toda esa vida prácticamente, por eso es que Michel Foucault dice el maestro tiene poder, porque toda esa vida se la construye prácticamente porque ya hasta ni familia tienen los niños. Entonces, sí, el profesor ha sido muy puntual y no podemos ser ciegos a eso. El modelo que plantea el Estado es el cognitivo y sociocultural. Y lo dicen los lineamientos, más usted abre los DBA y ahí están hasta las actividades, las evidencias. Con las evidencias saca todas las actividades que quiere, ¿no? Pero pues hay que repensar nuestra práctica. La idea es esa, ¿vale? Bueno, entonces, siguiendo esa misma línea, lo subiría, hablan de 3 grandes modelos. Los heteroestructurantes son todos los tradicionales, que no es que sean malos, sino que son obsoletos para el tipo de persona que tenemos, pero no son malos, porque nosotros somos resultado de ese modelo, ¿no? Y no somos tan malos, pues, ¿no? ¿Listo? No somos malos. ¿Listo? Bueno, los autoestructurantes, que son los centrados en el estudiante, los centrados en el estudiante. Miren, a mí me gusta mucho llamar a las voces de cuando empezamos a hablar de Brunner, de Vygotsky, porque es que las teorías a mí también me apasionan. Pero ¿cómo llevo yo eso al aula de clase? Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. Nosotros tenemos todos los estudiantes en la Facultad de Educación de maestría y tienen unos discursos muy interesantes, pero en su práctica no. No, entonces, ¿cómo nosotros cerramos? ¿Cómo decimos, por ejemplo, que los organizadores gráficos, todos los organizadores gráficos son una manera de trabajar a Ausubel, por ejemplo? Eso es lo que hay que enseñarle al maestro para poder que realmente lleve a la práctica eso que estamos hablando en esas teorías. ¿Dale? Ya pasamos los 3 modelos, quiero pasar listo, el dialogante es como la tercera opción, en donde no es que está centrado en el estudiante, sino que ambos ocupan un lugar importante en el aula de clase.
porque ambos construyen, ambos hacen, ambos aportan, donde la pregunta, o sea, la mayéutica allí juega un papel muy importante porque el estudiante pregunta, pero el maestro también pregunta. Ambos están construyendo en esa relación académica que está proponiendo Julián de Subiría. Dale ese lo vamos a pasar, dale, porque eso no hacen parte de los… Dale. Listo. Entonces, en síntesis, en mi tercer capítulo de mi proyecto educativo, en ese tercer capítulo, yo debo tener las concepciones de mi marco teórico. Y entonces dice los conceptos del modelo o su marco teórico, que también se llaman principios filosóficos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos, axiológicos, éticos y religiosos, nos dan la línea sobre qué corriente estamos pegados para poder hacer ese modelo. Entonces, eso que dijimos antes, ese tipo de persona, cómo entiende el currículo de la escuela, cómo entiende la educación, cómo entiende el aprendizaje, cómo entiende la escuela todos esos saberes que necesita entender y construir para poder llevarlos a la práctica. Ese marco teórico es lo que ilumina ese modelo pedagógico. Y luego en el modelo, para darle claridad a los maestros, está la meta de formación, está el concepto de persona, está el rol, que uno le dice, profe, mire, su rol es este. Y por favor, los estudiantes, el rol es este. Está el método, está la evaluación, cómo se va a evaluar en la escuela, qué entienden por evaluación. Eso está allí, en ese mismo documento, de manera que cualquiera pueda leer el modelo pedagógico y tenga claridad, independiente del nombre que le haya puesto. Segundo, nosotros, guste o no, pues así no, a mí no me guste, nosotros tenemos que estar bajo la sombra del ministerio y el ministerio está planteando lo que el profesor acaba de decir. No lo está planteando así como tan abiertamente, pero cuando usted lee todos esos documentos, eso allí aparece prácticamente esas dos propuestas que podemos profundizar y leer y empezar a reconstruir nuestros modelos. Entonces, es importante, ¿para qué? Para poder que todo el profesor que llegue a la escuela, nosotros no tengamos que pasarle el PI y el paquetote, sino que tengamos claridad sobre los criterios de elegibilidad. Que uno le diga, mire, profesor, la meta que yo he construido con mis profesores anteriores para formar a este muchacho, esta es la persona que yo quiero hacer. Ayúdeme usted a construir esto, porque esa es la práctica pedagógica es poder cumplir la misión. Usted vino aquí a cumplir esa misión, ¿no? Entonces, es eso. ¿Dale? Está lo mismo, los principios conceptuales, no puede fallar la coherencia entre los principios, los modelos, los diseños curriculares, que es lo que planteaba el profesor ahora, o sea, el plan de área, todo el currículo allí, el CIE, el sistema de evaluación, sale también de la propuesta del modelo, porque en el sistema de evaluación, cuando uno lee el 1290, ese 1290 le pregunta unas cosas, esas cosas salen prácticamente del modelo pedagógico. Luego viene el manual de convivencia, que también, obviamente, parado en ese sistema, en ese modelo, asimismo se entiende la relación de convivencia de la institución educativa. Entonces es un hilo conductor, todo es un hilo conductor, es la misma armonía, todos haciendo desde su característica propia, aportándole a esa misma armonía. ¿Vale? Y este cuadro que es, para los que somos muy visuales, él dice, desde el modelo pedagógico hago el diseño curricular y ese es mi tipo de enseñanza. Esa es la coherencia que hemos hablado toda la mañana, ¿no? De acuerdo a cómo está el modelo, así preparo mi clase. Yo le digo a mis estudiantes, ahora está de moda que los muchachos van a pedir trabajo a los colegios privados y le dicen, prepare una clase. Entonces yo le digo, no caiga en la trampa, primero pide el modelo, porque el diseño curricular depende del modelo pedagógico. No es, aunque hay unos componentes universales del diseño curricular, y es qué voy a enseñar, para qué, cómo, cuándo,
con qué, cómo y cuándo voy a evaluar. Pero eso son los componentes, pero lo que contiene eso allí depende del modelo pedagógico. Entonces, mi diseño curricular depende del modelo que yo tenga claro allí. Y asimismo es la enseñanza. O sea, la enseñanza, la práctica de aula, la práctica pedagógica, pues responde a ese modelo pedagógico. Y listo. Esto es lo que tenía para compartirles, para que nos fuéramos pensando en los textos que tenemos.